es de la universidad y yo nunca me había hecho en este escritorio, entonces no sé. Entonces, pues para no perder tiempo, Xiomara, ¿me regalas tu nombre completo, por favor? Sí, señora, Xiomara Ríos. Ríos, ya nos toca aquí hacer un acta de cada videoconferencia y las personas que asisten. Entonces, estamos tú y yo, ya la empezamos a grabar. Entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre los dos textos que vamos a tener el quiz el sábado, el próximo sábado. ¿Listo, Xiomara? Sí, señora. Tú ya leíste los dos textos. No, todavía no, señora. Los teníamos que leer para hoy. Sí, pues esa era la idea, que ustedes lo leyeran para que tuvieran una idea de qué se trataban los textos y aclaráramos dudas o yo les anunciaba pues como puntos claves que de pronto les iban a salir en el quiz. De todas formas, yo todavía no lo he elaborado, nuevamente voy a volver a leer los textos Pero el quiz va a para, ser obviamente en clase, pero ¿van a sí, ser escritos o van a ser eh, virtuales? el quiz es escrito y son los primeros 15 minutos, ¿recuerdas? Listo. Sí, Eso. señora. Y son de esos dos textos, yo los coloqué en la unidad número 4, dice tema uno, Sí, quiz. acá ya estoy mirando. Bueno, listo, entonces voy a empezar a compartir el primer texto. En la unidad 4. Sí, bueno, ¿ya lo puedes ver? Sí, ahorita sí. Es bueno. Entonces, inicialmente hablamos pues de la definición de epidemiología, de qué es una epidemiología en general. Están las definiciones, está el objeto del estudio de la epidemiología, Sí, todo de una señora. manera general. Empieza a hablar el texto que el objeto pues de estudio de la epidemiología es la población de sujetos, son las personas como tal las que se estudian, las que se analizan en la epidemiología, que se puede definirse en subgrupos, ya sea por edad, por sexo, por grupo étnico, Que por normalmente uno se basa en los profesiogramas, mucho también. pero es diferente. O sea, la Mm, epidemiología es como una ciencia que empieza y observa y sí, analiza todas esas observaciones para sacar un conocimiento. Y ese sí, señora. conocimiento con el fin de que de disminuir las enfermedades en la población. Sí, Que esa epidemiología se puede aplicar también en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que se van a estudiar son enfermedades profesionales, enfermedades laborales. Por sí, eso es que yo señora. las coloco a leer muchos artículos científicos, porque yo digo que en base en esos estudios, ¿cierto? Se puede sacar el conocimiento y ahí nosotros podemos aplicar métodos de prevención o podemos comprobar si esos métodos de prevención fueron efectivos o no. Bueno, más adelante del texto habla de los usos de la epidemiología, eso fijo, pues es un punto fijo. ¿Cuáles son los usos en la epidemiología? Ese es un punto fijo. Sí, sí, porque mira, el examen es de la epidemiología, entonces tenemos que saber para qué nos sirve. Entonces eso Sí. fijo le va a salir. ¿Cuáles son los usos de la epidemiología? Que el primer punto es la medición del nivel de salud de las poblaciones. Entonces, uno que va a determinar la carga de la enfermedad, la incidencia o la prevalencia de las enfermedades, los grupos de riesgo, determinación del estado de salud y la magnitud que genera esa enfermedad, o sea, el grado de incapacidad que puede generar en la población. Sí. Xiomara, recuérdame qué diferencia hay entre incidencia y prevalencia. Incidencia no es que pasa continuamente. No, la prevalencia son las enfermedades, sí, hasta se me borró casi a mí. La incidencia son los casos nuevos de enfermedades y la prevalencia ya son los casos antiguos y nuevos.
Ahí, oiga, ya, espere. Espéreme, incidencia y prevalencia. Espere que ya se me borró pues la prevalencia. La incidencia son los casos nuevos. Y prevalencia, espere, miramos. Que ya se me dice la prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento o periodo de tiempo determinado. Entonces no importa si son los casos nuevos o son los casos viejos, son los que presentan la enfermedad. Y la incidencia, creo que sí lo dije bien, incidencia. Son los posibles. La incidencia es el número de casos nuevos. Entonces la prevalencia son los que están enfermos, nuevos y viejos. Los que ya están, pero ya están diagnosticados. No, todos, o sea, los que están enfermos. Y la incidencia son solamente los casos nuevos. Listo. Acá me hablan de la descripción de la historia natural de la enfermedad. Que recuerde que ya la vimos, ¿cierto? En la primera clase. Sí. Exactamente. ¿Y eso a qué nos ayuda? A determinar lo que es el pronóstico clínico con o sin intervenciones, porque ahí hablaban de la historia natural de la enfermedad y cómo la podemos interrumpir, que esa es la idea, ¿no? Poder atacarla en un momento dado para no dejar que nos genere ya lesiones o incapacidades permanentes a las personas. El tercer punto es la identificación de los determinantes de las enfermedades. Es muy importante, ¿cierto? Sí. Que determina esa presencia de esa enfermedad. Sí. Por ejemplo, si reunimos el hábito del cigarrillo con la manipulación de sustancias químicas, como el sílice, el carbón o la madera, entonces podemos... El sílice, ¿en qué nivel de grado, pues cómo lo utilicen, qué tan perjudicial es? Así sea un poquito. Sí, imagínese que la silicosis está entre las enfermedades profesionales directas. O sea, si usted se enferma, de una vez ya no tiene que pasar por una junta ni por nada, una vez le determina una enfermedad laboral. Imagínese. ¿Cómo será de peligroso? ¿Cómo será peligroso? Es igual que las de esto, pues está ahí. Ah, mire, ya llegó Camila. Yo le estaba diciendo que se conectara. ¿Qué más? Camila, ¿me recuerdas tu apellido, Camila? Callejas. Callejas. Ah. Pero eso no se ve. No. Pero ustedes sí ven la pantalla. Pero no veo nada en la pantalla. Camila, tienes que dar un botoncito que te amplía la pantalla de la profe. Búscalo. Usted puede cancelar el video suyo para que no la vean. El audio sí que se escuche y ya, para escuchar lo que está diciendo la profe. Xiomara, me sale Xiomara. Ya, solamente estamos nosotras tres. Sí. De la profe me sale una foto. Pero no ve la pantalla. Pero no ve la pantalla del texto. No, no la veo. Usted puede cambiarla, Cami. Espere. Arriba salen unos botoncitos. Cambiar, quitar el video. Cambiar el contenido compartido. Espérame, yo miro dónde es que sale. No. Abajo donde sale para desactivar, que sale el micrófono, el video tuyo que lo puedes cancelar, abajo dice share screen, algo así. Espérame. Cuando usted selecciona los videos al lado. ¿Cómo? Abajo donde dice, me sale. No, escúcheme, usted no nos ve a la profesora a un ladito en unas ventanitas.
A usted me salía solamente su nombre porque yo Listo. no ve nada. Dale, Y a la dale. profe me sale una foto y le doy ahí en el chat pues en la foto de ella y me sale la foto de ella en el computador y me sale chatear, quitar el video, ocultar participantes que no tienen video. Profe, no sé cómo explicarle a ella. Que tendría que volver a salir y volverme a meter. De todas formas, yo voy a seguir hablando, ¿listo, Camila? Porque como hace... Perdón, profe. Mira descargue los documentos que están en la página 4, en la unidad. Exactamente. Y eso es lo que la profesora tiene en la pantalla, entonces no tiene... Exactamente, eso, Camila, eso, muy bien, Xiomara, sí. Ya voy. Está en la unidad 4, sí. Que son los documentos para el quiz, yo los tengo acá impresos. Entonces Y eso es lo que estamos mirando. Eso, entonces estamos en el primero, en el que dice rol de la epidemiología en salud ocupacional. Sí. Eso, entonces estamos en la primera página donde hablamos de qué es la definición de epidemiología. Aló, hola. Sí. Que no les veo. Bueno, si seguimos juntas, a eso sí. Bueno, y estamos hablando del uso de la epidemiología. Profe, qué pena, o Camila, no sé dónde es la bulla, porque no escucho. Yo creo que es aquí, pero no, ya estamos juiciosos. Porque Bueno, entonces uno no escucha. Sí, ya estamos juiciosos, mire. Entonces, seguimos en los usos de la epidemiología. ¿Sí? En el 1.3. Eso es punto fijo que va a salir, que son los usos de la epidemiología. Entonces estábamos hablando ya en el control y la prevención de la enfermedad, porque pues uno puede identificar riesgos, puede verificar medidas de prevención o medidas de control. Sí. Ya el otro punto dice selección de métodos de control y de prevención. Sí. Y hablamos ya de planificación y evaluación de los servicios de salud. Porque si sabemos cómo funciona o cuáles son los principales riesgos o cuál es la evolución de la enfermedad, podemos intervenir de una manera eficaz y efectiva la enfermedad, tanto evitando el desarrollo de ella como las posibles consecuencias que genere el desarrollo de esa enfermedad. Nuevamente hablamos de los niveles de prevención, pero el texto incluye una que es la prevención primordial, que esa no la habíamos visto en los otros textos. Sí. Entonces es importante que tengan claras las definiciones de cada uno, de prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Ese también es fijo porque dentro del microcurrículo tienen que tener claro ustedes cuál es la definición de cada una de las prevenciones. Profe, ese examen va a ser de selección. No, yo siempre los pongo a escribir. Listo. ¿Tiene que ser tal cual o lo que nos quedó? Lo que les quedó, la idea. Pero, por ejemplo, los usos, usted tiene que tener algo fijo, algo claro. Igual que los niveles de prevención. Yo le puedo decir cuáles son los niveles de prevención y yo al menos tengo que decir primario, secundario y terciario. ¿Cierto? Que el texto aquí nos coloca uno nuevo, que es el primordial, que ya hablan de un nivel de prevención. Sí. Bueno, ya hablan de el método epidemiológico, hablan de qué es la epidemiología ocupacional, es como usted incluye esa definición de epidemiología general y ya la aplica a la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la frecuencia, la distribución de enfermedades y lesiones, pero de la población trabajadora. Hablan de la enfermedad ocupacional, la definición,
Mire que hablan de unos datos supremamente altos que dice cada año se producen 250 millones de accidentes laborales en todo el mundo. Y Sí. 3 de las que se registran, ¿no? Porque cuántos están en su registro. Y 3.000 personas mueren cada día por causas relacionadas con el trabajo. Y son muchos los casos de enfermedad profesional. ¿Qué se pasan con enfermedad común? Ujú. De eso habla el otro texto. Profe, yo le puedo hacer una pregunta, pero Sí, a título señora. ya laboral, pues, Sí, perdón. sí, ¿Qué señora. es movimiento repetitivo? Ese yo se los había dejado de tarea. Ay, Dios mío. Y eso es Pero una es que yo lo definición que dice eso. tengo, sino que Movimientos, son 5 más movimientos en... miremoslo de una vez. Eso es que yo siempre sé que sale. es como en un periodo Ujú, que usted vaya como 20 o 30 veces, sí. algo así. Pero ese periodo es ¿cuánto tiempo? Ujú, ya lo Porque es miramos. que en mi trabajo me pasa mucho, mi trabajo es de manufactura y me pasa mucho eso, que me llegan las recomendaciones por lo mismo de las enfermedades y me dice, no puedo hacer movimientos repetitivos. Entonces, si yo voy y miro, toda mi Como empresa es de movimientos movimientos repetitivos. repetitivos, claro. Mire, acá dice la definición. El ciclo principal se repite, tiene una duración inferior a 30 segundos. Imagínese. O sea que cuando vuelve, está haciendo un ciclo y pasan 30 segundos y él vuelve a hacer lo mismo, ya es un movimiento Movimiento repetitivo. repetitivo. Dice, el Pero ciclo si se, principal se repite y tiene una duración inferior a 30 segundos. y si pasan más de 30 segundos, entonces ya no es movimiento repetitivo. Se supone que no según esta definición. O dice, más del 50% del ciclo repetitivo es invertido por el movimiento responsable de la fricción irritante. No, eso sí no lo entiendo. No, es que no es como muy... Es ¿Qué que yo ya he tratado de buscar y no son como muy puntuales en dice? eso. Se define como movimientos repetitivos a un grupo de movimientos continuos mantenidos durante el trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, huesos, articulaciones, los nervios de una parte del cuerpo y provocan una misma zona, fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. El ciclo principal que se repite tiene una duración inferior a 30 segundos. O sea que en Todo menos de 30 segundos él le está volviendo a hacer algo. está haciendo el mismo. En menos de 30 segundos está haciendo el mismo movimiento, que es todo, la costura. Entonces, solamente el hecho de estar sentada, eso tiene una carga física estática. Él está Ajá. consumiendo. Y entonces, ¿qué lo pone a hacer? No, es que tengo un trabajador, ejemplo. Nosotros trabajamos en un proceso de fundición. Ah, Entonces él va, saca el material fundido, lo echa a la máquina, va y vuelve y lleva el coco, pues es un recipiente, se sí. le dice así, vuelve con el coco lleno, vuelve y vacía, vuelve y devuelve el coco, viene y saca lo que salga del moldeo, vuelve y va por el coco, y entonces me está diciendo, no haga movimiento repetitivo, porque le mandó la indicación la EPS. La Ah, ARL tiende a ser más puntual, pero esa es como más general. Bueno, igual la claro. ARL tampoco es como tan puntual en lo que es movimiento repetitivo. ¿Y él qué patología tiene? Está empezando como a sufrir del hombro. Entonces es muy dado que si empiezan con el Ah, hombro es un manguito rotador. ujú. Entonces, si yo hago cuentas con estos tiempos, no sería un movimiento repetitivo porque él tiene lapsos en que va, lleva el material, vuelve, saca el material, lo que Sí, fundió, entonces ya cambio de actividad. sí, señora. No es La movimiento máquina repetitivo. la máquina vuelve y se para, entonces él va, vuelve y trae la colada, la vacía, se devuelve y saca el material. Entonces Ujú. tiene interrupción de cambio de actividad. Eso sí es verdad. Pero la de la costura no.
La postura sí sería como todo el tiempo de pie, Sí, pero pero no me afecta la mano. sí, pero la que usted me dice de que es de una costura, pues costura de confección. No. No, una persona, pues sí, en una máquina todo el día sentado, sí Ay, sería qué carga pena que hacer. estática. Sí. No, no. Tenía duda era como con eso, porque es que cuando llegan ese tipo de recomendaciones a las empresas, Ahí lo que son no muy lo puedes vacíos. poner es a cargue y descargue. Eso sí, no. A Ajá, descargar o almacenar algo no lo puedes poner, porque ahí sí sería repetitivo y le afectaría al hombro. sí. Y por decir, normalmente tienden a ser superiores a 90 grados, porque ahí es donde le duele. Ujú, sí, sí, esa tarea yo la había dejado, a mí se me había olvidado, sí, ve, importante. No, pues ese es mi trabajo del día a día. Bueno, Claro. usted ya no la resolvió, entonces ya no la tenemos que hacer. Ya nos omite esa tarea. No, ya nos sacamos Otro, el 5. eso, Sí. tan linda, Imagínense, sí. somos las únicas participantes. Sí, pero bueno, ya tienen el primer punto. El segundo punto, mire, dice, ¿cómo define la OIT la enfermedad profesional? Entonces es un hecho imprevisto, no intencionado, inclusive los actos de violencia no consensual que se derivan del trabajo o están en relación con el mismo y provoca una lesión corporal, una enfermedad o muerte. Entonces este también me parece muy importante. Sí. Ay, aplicaciones de la epidemiología ocupacional. Estas son aplicaciones. Yo voy a preguntar, son los usos. Los usos. Los usos. Y yo quería que me gustó mucho el otro texto. El de reflexión. Ese sí está muy chévere. Espera. Ustedes están viendo el texto. El Sí, otro. sí. Eso. Sí. Ah, listo. Entonces de este yo les quiero que en un puntico me describan lo que les llamó la atención de ese texto. Con sus palabras ustedes van a escribir lo que les pareció más importante de ese texto. Y aquí dentro de, es que este no tengo subrayado, hablaban como de la situación que vivimos normalmente, que el empresario dice que no es viable pues invertir en seguridad y salud en el trabajo porque es muy costosa, porque no es rentable, porque simplemente lo cumplen por obligación o por ley. No sé si Camila ya la leyó. No, yo ese no lo he leído. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es la palabra acrónico, porque ahí decía, es que no está acrónico, entonces yo les puedo decir que es acrónico. Y acrónico es seguir haciendo cosas del pasado. Entonces, si ustedes leyeron el texto, fueron y buscaron qué significaba acrónico, que eso es lo que hacen los empresarios por el neoliberalismo. O sea, siguen a pesar de tener tecnologías nuevas, siguen trabajando A la a antigua. la antigua, que es, se enfermó, saquemos al trabajador o curémoslo Sí. o indemnicémoslo, pero no están pensando en prevención. Sí, los Y- más, ellos esperan que uno salga de la incapacidad como para ya irlo sacando. Ujú. Exactamente. ¿Y qué hacen? Normalmente decir que es una enfermedad común, Sí, Ujú. señor. que es una enfermedad común y que no está relacionada con el trabajo. ¿Verdad? Y algo que aquí lo vi de primera, que dice que el mayor riesgo a que un trabajador está sometido es al desempleo. Uno que dice en un trabajo, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque es más peligroso quedarse sin trabajo, porque no hay plata con que pagar los recibos, porque no hay plata con que pagar la comida que hace uno. Decir que sí. Entonces, yo recuerdo algo que pasó aquí en Medellín en enero, a principio del año. Estaba un señor de Venezuela trabajando en una obra y ya eran como las 7 de la noche y todos se tenían que ir. Y él se quedó de más y sin luz y sin nada y se cayó, se mató.
¿Se mató? Se mató. Mm. Porque claro, eso no había buena iluminación, él iba caminando en un Es que hueco qué de esos de pesar. la construcción, pum, se cayó, él no tenía por qué estar ahí, pero no se le dijo que se quedara, porque Es que pesar, necesitaba la unas gente cosas ya, de la... ya no piensa en eso. Por ejemplo, yo que trabajo en obra, que uno tiene que ser como tan insistente todo el tiempo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en pilas, los trabajadores manipulan el martillo. Sí, Pues, y entonces esa vibración y el ruido en un espacio tan confinado, y a veces ellos no son tapaoídos, no usan nada, que porque se los cobran. sí, Entonces, ¿ves? les decía, prefieren no usarlos y que les dé una enfermedad por la exposición a tanto ruido todo un día, que eso pues, que porque necesitan el trabajo y ya después no ven que eso les afecta y ya después ninguna empresa los va a contratar. Imagínese, cuando se ha visto que uno de trabajar tiene que comprar los elementos de protección. Hay contratistas que son así. Mm, Dios mío, yo esa no me la sabía, pues había visto cosas inhumanas y No, esa. la Sí, mayoría son de muy contratistas son descarados. así. Pues es más, ni le dicen venga, páguemelo, sino que se los descuentan. Del salario se los descuentan. Bueno, es que usted está gastando muchos, venga, yo le descuento. Así son. Uy, no. Pero hay cierto tema que también hacen los contratistas, es porque el trabajador de por sí a veces no cuida y gasta y gasta. Ah, eso también. Lo que hacen es como, venga, cuide, pues en unas partes, no en todas. Uy, no, pero imagínese a mí que me cobraran los guantes. No, sí, no. A mí me dijeron, doctora, no gaste tantos guantes. Cuando haga evaluaciones, vuelve a utilizar el mismo par de guantes en otro paciente. Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Pues yo no le dije que no. Pues obvio, le va a pasar una Sí, pura tuberculosis a alguien por unos guantes. No, pues, no. pues no. Es que verdad que la profesora odontóloga. Entonces, no, pues No, pero la es que yo no había higiene. visto, uy, no, pues yo no había visto eso. Uy, sí, Dios mío, no, no. Bueno, ay, yo, el error no haber, bueno, pero igual ustedes están aquí al pendiente. Ese texto me llamó mucho la atención, ¿cierto? Por esta parte donde habla de las dificultades que hay para establecer un sistema de vigilancia, que las empresas son pequeñas, ¿cierto? No van a tener dinero pues para contratar. Es que mira que casi en todas las empresas está es un tecnólogo, ni siquiera hay un profesional, mucho menos ahí dice que necesitan un médico especialista en salud ocupacional que al menos vaya, esté pendiente de los trabajadores para que identifique, para que establezca programas. Sea mucho en esa semana de la salud llevan en empresas grandes, ¿cierto? Lleva al optómetra, llevan y hacen citologías para empresas grandes, como uno le va a pedir a unas empresas pequeñas que medio subsisten, poder desarrollar esas actividades. Pero yo pienso que también, listo, no pueden, venga, exíjale al trabajador que vaya donde el médico. Pues sí, también. Buscar otros medios o motívelo, capacítelo. Ah, esa es la otra cosa. Nosotros no tenemos la cultura de la prevención. Uno como trabajador espera que se enferme. Ah, si me enfermé, si me dolió, entonces ahí sí voy. Pero no tenemos la concepción de prevenir. Entonces, por ejemplo, personalmente, yo no hago ejercicio, pero cuando me enfermé, entonces ahí sí tengo que hacer ejercicio, ahí sí tengo que comer sano. Pero todo esperamos hasta cuando ya nos enfermemos. Entonces, esa cultura de la prevención no la tenemos. Sí, es verdad. Entonces, ahí las enumeran, hablan sobre el posicionamiento que hay del prevencionista con el médico. Y mire que siempre la responsabilidad está es en el prevencionista, o sea, en el higienista, en el tecnólogo, en el profesional de seguridad y salud en el trabajo. A él es el que lo ponen en todo, hacer promoción y prevención, hacer control, comunicar. Y ya al final, cuando ya se empiezan a ver sintomatología, cuando ya el trabajador se accidentó o se enfermó, ahí sí viene la parte médica. ¿Verdad?
pero siempre es después de la enfermedad. Entonces ustedes lo pueden leer despacito, despacito. Profe, esa conferencia queda grabada. Sí, queda grabada, queda grabada. Y yo a ustedes dos, como tengo los nombres y voy a llenar la lista de asistencia, las voy a premiar. Yo mañana No vamos a hacer el quiz. no, tampoco. Ay, yo pensé que iba a decir eso. Profe, No, no, porque, démelo ay, como- eso le iba a decir, esta semana, este fin de semana van a evidenciar no sé qué forma que nosotros estamos realizando los quizzes de los 15 minutos. Entonces no sé cómo va a ser eso. Entonces en todas las clases le van a hacer los quizzes de los 15 primeros minutos. Pero ya ustedes, como mañana lo voy a nuevamente, los voy a leer y voy a sacar las preguntas, les voy a dar unas pisticas especiales a ustedes dos de premio. ¿No? Entonces, yo apenas lo tenga elaborado, les escribo el mensajito a ustedes dos. Y ya la tengo que dejar porque ya tengo que empezar otra videoconferencia. ¿Listo? Dale, pues, profe. Bueno, muy juiciosas y de verdad que vale la pena leer esos textos. Eso están muy buenos. Listo. Bueno, Bueno, chao. muchas gracias. Feliz noche. Gracias, gracias.